Bien, habíamos estado viendo en el capítulo 23, el capítulo pasado, hoy empezamos el 24, habíamos estado viendo acerca de los juramentos y los votos lícitos, era el título de la clase, pero vimos tres categorías, vimos los juramentos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a repasar lo que llegamos a la conclusión de obedecer la palabra del Señor en boca del Señor mismo que nos dejó en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en la primer bienaventuranza, unos datos ahí que para tener en cuenta. Vimos entonces juramentos en el Antiguo Testamento, vimos los conjuros que no llegan a ser juramentos, sino nombrar a Dios de testigo de algo, de alguna mención, para dar o obtener alguna credibilidad de lo que se pide, lo que se dice, lo que se afirma. Y también vimos los votos lícitos y la necesidad o no de hacerlos hoy en día. Llegamos a la conclusión de que nuestro Señor dijo en Mateo 5, 33 al 37, lo voy a leer textualmente, lo que dice la palabra de Dios. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, nos quedamos con esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y el cristiano llegamos a la conclusión de que no debe jurar, no es necesario, puede hacerlo, no es una cosa que no sea lícita, pero no tiene ningún valor. Lo mismo que los votos a Dios acerca de la consagración a Él, porque ya el cristiano cuando es convertido, realmente regenerado, se entrega como esclavo de Cristo, se entrega como discípulo de Cristo para hacer su voluntad. Entonces no es necesario una consagración mayor que esa, sino el cumplir con los mandatos. Nosotros estuvimos viendo en una serie que hice para el GPS lo que significa ser un discípulo. Y son 12 pasos, 12 cuestiones que un discípulo debe cumplir como discípulo realmente de Cristo para seguirlo, para aprender de él, para ser su testigo, para sufrir como él sufrió, etcétera, etcétera. Es muy interesante, pero ya el cristiano con eso está completo en Cristo. Nosotros estamos en Cristo por la regeneración, por el haber recibido de parte de Dios por la sola gracia, la justificación. Y la obra la hizo Cristo por nosotros, porque nosotros no podíamos hacer esa obra. Entonces estamos en Cristo completos, no necesitamos ni jurar ni votos, sean lícitos o no, no necesitamos hacerlo, sino que sea tu sí, sí, tu no, no. Lo demás dice que de mal procede, o sea que no es necesario y solamente puede acarrearnos un disgusto de parte de Dios hacia nosotros, porque generalmente cuando uno se esfuerza mucho en jurar, en prometer algo, lo que hay que hacer es cumplirlo y nada más. Lo demás no es necesario. Ya lo decía Eclesiastés, como leímos Eclesiastés 5:5, que el Señor no se agrada de los votos que no se cumplen o de las promesas. Él no habla de juramentos, sino de las promesas que uno hace. No tardes en cumplirla porque Dios no se agrada de los que no la cumplen. Mejor es que prometas y cumplas y no que prometas y no cumplas. De eso se trata nuestra vida. Bien, fue la clase pasada. Ahora vamos a ver el capítulo 24 de la
Confesión de Fe de Londres, que dice de las autoridades civiles. Tiene 3 párrafos, si lo vamos a desarrollar en la clase de hoy, los 3, para ya terminar el capítulo, porque viene un capítulo importante y va a ser largo porque habla de la iglesia. Nos va a llevar aproximadamente unas 4 semanas terminarlo, depende como veamos algunos temas, qué profundidad le demos. Leo el párrafo 1 del capítulo 24. Dice, Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a él y gobernar el pueblo, para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen mal. O sea que vemos que Dios es el Señor y Rey del mundo entero, pero Él ha delegado su autoridad en autoridades civiles para que sean quienes gobiernen al pueblo bajo una ley que elabora el mismo gobierno del hombre. Pero debe hacerlo, según la declaración de fe y según lo que la palabra de Dios dice, para la gloria de Dios y para el bien público. Tiene esos dos objetivos, el que el hombre emplee la ley para gobernar al pueblo. Y le ha dado Dios armas para su defensa y para el ánimo de lo que hace lo bueno, o sea, para defender al bueno, al ciudadano bueno, correcto, trabajador, y para el castigo de los que hacen el mal. Eso es la teoría para lo que Dios instituyó las autoridades civiles. Sabemos que el hombre ha pervertido todo esto que es el manejo de las leyes según su conveniencia. Y no siempre el mal es castigado y no siempre el bueno es defendido como se debe, pero esas cosas son cosas del hombre. Entonces, para este primer apartado que habla de que el Señor y Rey del mundo ha instituido autoridades civiles para sujetarse a él y gobernar el pueblo, tenemos unas referencias bíblicas de las cuales hay 2 que abarcan todo el párrafo, que son Romanos 13, del 1 al 6, y Primera de Pedro 2, del 13 al 14. Leo Romanos 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Eso dice Romanos 13 del 1 al 6. Y si leemos Primera de Pedro 2, 13 y 14, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen el bien. Pedro dice lo mismo que dice Pablo en Romanos, un poco más condensado, pero la esencia de lo que dicen es lo mismo. El servidor público que está guardando la ley está para defender al bueno y para castigar al malo.
y todos debemos someternos a esa autoridad civil. ¿Por qué? Porque de parte de Dios han sido constituidas y están en funcionamiento y están ahí porque Dios le permite estar. Pero hay una cuestión de que nosotros tenemos que, ya lo vamos a ver, lo voy a repetir a esto un poquito más adelante. Nosotros cuando hacemos una exégesis de un versículo bíblico, cuando leemos la palabra de Dios y tratamos de entender lo que el escritor ha querido decir, hacemos una hermenéutica, o sea, tratar de desglosar el versículo, y tenemos que hacerlo de varias formas. Una de ellas es en el contexto histórico que ha sido escrito ese versículo, el cuándo, el, el momento histórico en cuanto al pueblo al que ha sido dirigido, para tener en cuenta, por ejemplo, acá se habla de los que usan espadas, que le dio con el poder de la espada al Señor el derecho a defender a las personas. Hoy no se usan espadas, porque los tiempos han cambiado. Entonces ahora se usan pistolas Taser o la 9 milímetros, pistolas de balas, qué sé yo. Han cambiado los tiempos bastante, pero en base a eso nosotros tenemos que distinguir los tiempos, cómo cambiaron, pero lo que no cambió es el concepto de para qué Dios da autoridad al hombre y dice que es para llevar gloria a Dios y para el bien público, para llevar gloria a Dios y para el bien público. Hoy, desgraciadamente, en muchas partes del mundo, acá en Tucumán es una plaga eso. No, a nosotros nos para la policía y nosotros temblamos, pero no porque hagamos mal. Temblamos porque se viene un pedido de coima, no, nos piden dinero para hacer lo que ellos tienen que hacer. Entonces, está corrompido todo el sistema. Está corrompido, terriblemente corrompido. Yo creo que por allá en otros lugares también no es necesariamente ni Argentina ni nuestra provincia, que la provincia la podemos amar mucho, pero a la gente de la provincia hay gente y gente, ¿no? Hay personas que están para defender el bien público, pero no llevan con sus acciones la gloria para Dios, ni defienden al bueno, sino que castigan al bueno como castigan al malo de la misma manera. Entonces nosotros tenemos que interpretar que una cosa es lo que Dios pide, lo que Dios enuncia, lo que Dios dice y los ejemplos bíblicos que nos dan, pero nosotros en nuestra sociedad estamos muy separados de Dios. De hecho, en el gobierno humano, ya lo vamos a ver a eso, no hay civiles que sean cristianos, o si los hay, son muy sufridos. Ya vamos a llegar a eso. Vamos a analizar el apartado 1 de este versículo. El inicio nos deja ver bien claro que Dios primero es Señor y Rey de todo el mundo, de toda la creación, y es quien establece las leyes, primero por su ley moral, los 10 mandamientos, como vimos, ya estudiamos. Es nuestra referencia de vida para saber lo que está bien y lo que está mal. Tanto las leyes morales como las que rigen la vida del hombre vienen de Dios, a través de las autoridades humanas son aplicadas, aunque cada vez que avanza la sociedad humana se va corrompiendo más moralmente. A medida que avanza de los tiempos que esta escritura ha sido realizada hasta que nosotros la recibimos 2000 años después, el mundo ha evolucionado para mal. Ha evolucionado la sociedad para mal, inclinándose mucho más al mal, en gran medida adoptando formas y sancionando leyes que inclusive van contra Dios y su palabra abiertamente. Y como cristianos no estamos obligados a obedecer este tipo de legislaciones. Hay legislaciones que van muy contra de lo que Dios dice, entonces no estamos obligados nosotros moralmente
ni realmente obligados civilmente tampoco a obedecer este tipo de, se cruza el gato, obedecer este tipo de leyes, por más que sean sancionadas por los hombres y tengan el poder para, digamos, para condenarnos en algunos casos. Apartado 2. Dice, en este apartado encontramos la base por el cual no estamos obligados a obedecer la voluntad del que no quiere hacer lo que Dios ordena. Nuestra obediencia a Dios lleva gloria a su santo nombre. Nuestra obediencia a Dios lleva gloria a su santo nombre, no la desobediencia. O sea, si yo obedezco una ley del hombre que está contra lo que Dios dice, yo estoy desobedeciendo a Dios y eso nos lleva a gloria a Dios. La desobediencia trae todo lo contrario, trae maldición para nuestra vida. Nuestra referencia primordial para la obediencia a la ley son únicamente los 10 mandamientos y la palabra de Dios toda. Ese es nuestro marco referencial en el cual nos tenemos que mover y actuar, no en otros marcos que nos pongan. El apartado 3 dice que luego la confesión nos hace ver que Dios hace que las autoridades tengan los elementos necesarios para hacer cumplir la ley, o sea, las armas, las herramientas para hacerlo cumplir por la fuerza. Cuando en su maldad los hombres sin Cristo se resisten aún a sus mismos pares, porque la mayoría de las personas que actúan en la calle y como autoridades, salvo honrosas excepciones que son parte de nuestra congregación también, muchos que hacen las veces de policía, pero son cristianos, son convertidos a Cristo, los cuales dificultan terriblemente su labor porque es muy difícil moverse en un ambiente de delincuencia siendo cristianos. Es muy tremendo, es muy tremendo. Tenemos unos testimonios muy terribles acerca de esto. Pero los hombres llevados por su maldad, hasta los mismos hombres que están en su misma condición, se resisten y son delincuentes aún enfrentándose entre ellos. El principio de disciplina que Dios establece siempre contempla el lado caído del hombre no regenerado, debiendo ser corregido muchas veces por la fuerza y el castigo físico. No queda otra solución, porque el hombre cuando se rebela contra el hombre, sea convertido o no sea convertido a Cristo, a la ley resiste a Dios. Entonces el hombre debe ser corregido, debe ser disciplinado. Este principio es totalmente coherente con la enseñanza de Hebreos 12, por ejemplo, respecto al actuar de Dios con sus hijos. De hecho, y dicho sea de paso, siempre debe ser aplicada la disciplina en nuestros propios hijos cuando son niños y mientras vivan en dependencia nuestra, bajo nuestro techo, como decía ya la clase pasada. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama de temprano lo corrige. Yo no puedo cuando mi hijo necesita ser corregido y no quiere ser corregido porque generalmente los niños se ponen caprichosos a veces. Tengo que aplicar algún método correctivo que va más allá de las palabras, no para lastimarlo, sino para hacerlo entender que por la fuerza va a tener que aprender lo que no quiere por el oído, normal. En fin. Es una verdad lamentable que aún desde niños muy pequeños tenemos esa inclinación al mal y la desobediencia es la primera manifestación de ello. Cuando alguien, un niño, desobedece a Dios, está mostrando que su corazón ya está inclinado a lo malo, a la rebeldía. Eso es lo que está demostrando, aunque él no lo sepa realmente, pero es una manifestación de su maldad, de la maldad que tiene intrínseca. Entonces, un ejemplo es que la primera palabra que dice un niño no es ni papá ni mamá. Lo primero que dice un niño cuando aprende a hablar es no. No. Le decís, Carlito, vení para acá, portate bien, no agarres eso. No, te dice. Dame eso que es mío. No. Es así. Y es la maldad en el corazón del hombre que se manifiesta de esa forma, ¿no?
aún con la inocencia, entre comillas, de un niño. Párrafo 2. El párrafo 2 saltamos ya. Es lícito, dice la confesión, para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. Y en el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así, ahora con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Bueno, aquí hay varias cuestiones, y la primera es una cuestión controversial, muy controversial aún entre nosotros los cristianos. Muchas veces se ha dado la ocasión de que cierta persona se pueda postular, cierto hermano se pueda postular a un cargo político. Y hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Realmente, si uno busca en la palabra de Dios un apoyo para justificar que alguien pueda ocupar un puesto público dentro del gobierno, en la política no lo hay. No hay ninguno, absolutamente ninguno. Se puede manipular la palabra de Dios para hacerla decir lo que uno quiere respecto a esto, pero no es así. Lo civil, lo del César es del César y lo de Dios es de Dios. Y nosotros somos de Dios, no somos del César. Como los impuestos, así es, hay mucha controversia en esto. Hay un condicional, si lo leemos con cuidado, al párrafo 2, que es muy importante, que hace que muchos cristianos tengamos estas desavenencias por opiniones. De acuerdo a las leyes de la hermenéutica, hay pasajes bíblicos, como les decía hoy, que deben interpretarse de acuerdo a la época en que se mencionan, se anuncian o se enuncian. Entonces, en la época, por ejemplo, de Daniel y Nehemías, que son dos referencias bíblicas que tenemos del Antiguo Testamento, en aquellos tiempos, por ejemplo, aun si bien ya no era una teocracia porque el hombre quería un rey, pero que no fuera Dios, ya en el tiempo de los jueces, en aquellos tiempos se vivía en un contexto muy cercano a las referencias a Dios y a su santa ley. Aunque no era una teocracia, se tenía a Dios muy presente y la obediencia a su santa ley era algo muy preciado y muy precioso para los hombres. Hoy no es así, hoy no es así, ni cerca estamos de eso. La confesión dice claramente una palabra que encontramos aquí, que es aceptar. Los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil. O sea, para que yo acepte algo me tiene que estar haciendo una propuesta para que yo acepte. Y yo puedo decir sí o no, pero no yo postularme a un puesto político. Entonces, un cristiano formando parte de un gobierno, para mí, es igual a un pez viviendo fuera del agua. Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque este mundo es totalmente anticristo. El mundo, el cosmos que vivimos es totalmente anticristo. Recibimos ya enseñanza al respecto. Sabemos que la palabra cosmos con K de la palabra cosmos deriva la palabra cosmético, por ejemplo, que es un arreglo, un maquillaje. Y eso es lo que es el mundo para nosotros. El mundo es una entidad que nos lleva bajo un maquillaje, bajo una máscara que oculta su verdadera personalidad. El mundo nos muestra una cara que no es una mentira. El mundo es una mentira, es un maquillaje que no es lo que realmente dice representar. Entonces, nos lleva con engaño y con vanidades a hacer lo que es contra la palabra de Dios. Y la palabra, la confesión que dice aceptar una propuesta, dijimos, el cristiano
Yo el enunciado que hago es como formar parte de un gobierno del mundo, de este mundo, es como vivir un pez fuera del agua. Un pez fuera del agua puede vivir un tiempo y después se muere. ¿Por qué? Porque no es su elemento. La verdad, la verdad, la sinceridad, la piedad está totalmente en contra de lo que hoy el mundo y la política es. Está totalmente en contra. Y lo que Dios pide es que nosotros seamos buena gente, que demos buenos ejemplos y que hagamos misericordia. Y si ustedes miran y ven el estado del gobierno hoy y de los problemas que tienen entre las mismas facciones políticas que uno está en contra del otro, el pueblo que está debajo de ellos sufre. ¿Por qué? Porque se debate entre uno y entre otro, las opiniones de uno y las opiniones de otro, que están siempre divididas y enfrentadas. Y es un caos, es un caos. Entonces la persona no sabe si realmente se cumplen los postulados que aquí vimos en el párrafo uno, que los gobiernos están para proteger al inocente y para castigar al culpable, que sería un mundo de paz, un mundo ideal que donde el culpable paga como tiene que pagar sus crímenes y la persona inocente y una persona de bien puede vivir tranquila. Hoy, lamentablemente, no podemos decir que eso sea así. Entonces, el aceptar puestos políticos para los cristianos, yo digo que no, que la Biblia no tiene una referencia que apoye esta postura. Ninguna referencia tiene. Juan 15:19, si fuerais del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, dice el Señor, por eso el mundo, ¿qué? ¿Los ama? Dice, no, por eso el mundo os aborrece. El mundo al cristiano lo aborrece. ¿Cómo voy a formar parte yo de una gesta política o de una facción política para defender los principios de Dios? Es impensado, hoy es impensado una cosa así. Cuando hay leyes que ya se han sancionado, que promueven el casamiento del mismo sexo entre el mismo sexo, que promueven el aborto, y está legislado esto. Yo no puedo ni levantar un dedo ni levantar una opinión en contra de lo que es el matrimonio igualitario que se llama, o sea, entre dos personas del mismo sexo. Yo no puedo emitir opinión porque puedo ir preso, porque hay una ley que dice que esto puede ser así. Y de hecho es así. De hecho es así. Entonces, todo el que esté en contra de eso tiene que tener cuidado de que su opinión no sea algo público que ofenda a alguien porque puedo ser denunciado e ir preso. Hasta ese nivel de cosas de bajeza moral llegamos. Yo he trabajado por muchos años, más de 30, y he trabajado los últimos 20 años como cristiano. Y es una verdadera tortura. Si no fuera porque yo me he desempeñado en niveles gerenciales, hubiera tenido serios problemas. Pero aún así, la gente inconversa se las arregla para hacerte la vida imposible en el trabajo, para no obedecer lo que vos lo mandás a hacer, para evitar hacerlo bien. ¿Por qué? Simplemente porque usted es un cristiano y yo estoy totalmente en contra de lo que usted piensa, aún siendo, entre comillas, religiosos, ¿no? Llamándose religiosos, pero sabemos que esa religión hueca, esa religión vacía, esa religión idólatra, y como dice la declaración de fe, que pueden hacer lícitamente la guerra del párrafo 2, por ejemplo, se refiere a los testigos de Jehová, a los mormones, a esas sectas pseudo cristianas que se niegan a ir a la guerra, por ejemplo.
pero la Biblia dice que es lícito que nosotros defendamos nuestro país si somos llamados por el rey a la guerra. No lo vamos a ver a eso porque no tiene demasiado sentido, pero el tema es que nosotros tenemos Romanos 13 como algo que ya leímos, versículos 2, 4 y 6. Yo lo quiero leer completo del 1 al 7 para que veamos lo que dice. Dice, Romanos 13, a partir del versículo 1 hasta el versículo 7 voy a leer. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, de parte del hombre o de parte de Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el servidor de Dios para tu bien es servidor, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Dijimos que ya la espada no se usa, pero en ese tiempo Pablo escribía lo que usaban los servidores públicos. Pues el servidor de Dios vengador es para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a Dios y debemos obedecer, como dice Pablo en el versículo 1, sometiéndonos a toda autoridad humana porque ha sido puesta por Dios, aunque no nos guste. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No dice al que coima, coima, al que tributo y al que impuesto, dice. Ya con eso es suficiente, eso es la parte del César y nosotros debemos cumplir. Yo sé que no es bueno, no es gustoso, no es algo que nos llene de alegría cuando tenemos que pagar los impuestos, pero es una descarga para nosotros que nos da una paz cuando podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no debemos nada al César. Entonces estamos en paz con nosotros mismos y con él. Por lo general, no siempre al querer ocupar un cargo dentro del gobierno es motivado primariamente por una cuestión que tiene que ver con el acceso al poder. Pero por lo general siempre tiene que ver con el acceso al poder. El hombre quiere poder. Hay una frase de Napoleón que no es por citar a Napoleón como un ser muy ilustre, pero era un hombre bastante sabio, además de todos los defectos que tenía, y decía, si quieres conocer a un hombre, dale poder. Si quieres conocer a una persona, dale poder. Un hombre sin poder es muy distinto a un hombre que tiene poder. Es muy distinto y es muy distinto conocer a un hombre que toda la vida ha sido un hombre poderoso y conocer a una persona que de la mayor humildad ha pasado a tener poder, como ha pasado con muchos políticos, por ejemplo. Esa persona cambia sustancialmente en su carácter, en su forma de ser y en su forma de relacionarse. Entonces el poder generalmente corrompe, no mejora a la persona, lo corrompe. El hombre, aún regenerado, en muchas ocasiones es llevado por su concupiscencia a ver el lado oscuro de esto, cuando le ofrecen algo o tiene la posibilidad de acceder a un puesto político. Es muy raro, por no decir improbable, que alguien quiera ocupar un lugar dentro de la política mundana con la finalidad de ser luz y sal en el mundo o en su puesto político. Y eso es lo que somos mandados a hacer, sal y luz de parte del Señor. Sino por los sueldos que ganan, quieren el puesto y por la bajísima exigencia
terreno laboral, en el cumplimiento de sus funciones, porque generalmente un puesto público es muy poco exigente, tanto en calidad como en cantidad y en tiempo y forma. Si lo haces bien, bien. Si lo haces mal, no importa. Si lo haces a tiempo, ok. Y si lo haces fuera de tiempo o no lo haces, no importa. Así es la política mundana, así son los puestos públicos en el mundo. Por esto, diría que es bajísima, bajísima la posibilidad de que alguien del gobierno convoque a algún cristiano para ocupar un puesto en la política o el Estado. O sea, el aceptarlo está de parte de mía, según la declaración de fe. No peco si yo acepto un puesto político, pero ¿quién me va a ofertar un puesto político cuando yo defiendo la moral de parte de Dios como Dios la exige y la ley que el hombre vota está totalmente en contra de eso? Yo creo que nadie. ¿A quién le van a ofrecer un puesto político sabiendo los principios morales de Dios? Para nosotros el mandato claro es primera de Juan 2:15, que dice, es muy conocido. No ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cualquier vínculo con el gobierno humano es una de esas cosas del mundo. Cualquier vínculo con un gobierno humano es una de aquellas cosas del mundo que dice Juan. Está plagado de corrupción y mentira, y son las dos cosas que Dios aborrece. Dentro de las 7 cosas que Dios aborrece está la mentira, está el ser corrupto. Dejamos esto ahí para no seguir amargándonos. Párrafo 3. Habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, o sea, llevar gloria a Dios y proteger al débil y castigar al culpable, se les debe rendir sujeción en el Señor, en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia, como leímos en Romanos 13 recién. Y debemos ofrecer súplicas y oraciones al favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Eso es lo que dice el párrafo 3. Tiene como referencias muchas citas del Antiguo Testamento, sobre todo proverbios, que podemos leer algún proverbio, pero hacen todas referencias a lo que Dios hace con respecto a guardar su ley. Es toda que son cuestiones que tienen que ver con Dios más que con el gobierno humano. Por ejemplo, da la referencia de Proverbios 21. A ver. Proverbios 22 dice, como rugido de cachorro de león es el terror del rey que lo enfurece, peca contra sí mismo. El que lo enfurece, peca contra sí mismo. O sea, no hay que hacer enojar al rey, en este caso a las autoridades civiles. El 22, 25:15. A ver el 25:15 que dice. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Con larga paciencia se aplaca al príncipe. O sea, tolerando sus mandatos y haciendo caso a lo que él dice. Proverbios 28:2. 28:2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Bueno, son todas cuestiones de el Antiguo Testamento, de algo que ya nosotros no tenemos.
esa misma visión, esa misma mirada. Ya leímos Romanos 13 del 1 al 7, lo que dice, Hechos 4, 19 y 20 y Hechos 5, 29 nos da la perspectiva que es más para nosotros el día de hoy respecto a lo que pasó con Pedro y con los apóstoles cuando fueron en Hechos 4, 19. Les refiero a Hechos 4, 19 y se los voy a leer. Voy a leer el 18 para entrar en contexto. Y llamándolos, los religiosos judíos se refiere, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, nuestra visión es cumplir con la ley de Dios, con lo que Dios dice. Y el versículo de Hechos 5, versículo 29, dice, el 28 le leo para ver lo que venía aconteciendo, diciendo, cuando los trajeron representantes del concilio, el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay que ser valientes y hay que ser realmente entregados y consagrados a Dios para responder a una autoridad civil de la categoría que tenían los fariseos en ese tiempo, los religiosos judíos de aquel tiempo, que te podían condenar a la cárcel y después a muerte también. La referencia clara a lo que Dios dice, aún ante cuestiones que las autoridades prohíben, en este caso los religiosos judíos, está manifestada en las declaraciones que leímos de tan contundentes de Hechos 5:29 que repito, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así debe ser para nosotros, hermanos, cuando nos encontremos en una situación similar. De manera que hoy seríamos seguramente encarcelados y condenados solamente por emitir nuestra opinión. Según la palabra de Dios, por ejemplo, en cuanto al aborto, como les decía hoy, el matrimonio entre personas del mismo sexo, acerca de los movimientos LGTB, etcétera, 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 todas estas leyes que se han ido promulgando, que hoy en nuestro país son ley sancionada como ley. Sin embargo, nosotros debemos exigirnos a nosotros mismos, aun cuando todas estas cosas nos sean de disgusto, aun cuando esto nos disguste grandemente, nosotros tenemos que obedecer a lo que Dios dice. Por ejemplo, la Biblia nos manda en 1 Timoteo 2, 1, 4 lo siguiente, dice Pablo, escribe Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable ante Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quizás, seguramente diría yo, la gran mayoría de estas personas pasen a la eternidad sin Cristo, pasen directamente a la condenación. Otros escucharán en cambio el Evangelio y vendrán al conocimiento de la verdad. ¿Quién será de un lado, quién será del otro? No sabemos nosotros. Por eso el Evangelio es para todos. Lo mismo que la gracia común de Dios es para todos, buenos y malos.
Sea como fuere, es un mandato bíblico el hacerlo, aunque en muchos casos nos resulte algo muy difícil, porque cuando vemos a la gente reírse con sorna, con soberbia, con hipocresía ante los hechos que los condenan, y ellos se ríen de la ley porque son capaces de violarla sin recibir ningún castigo, a uno le da cierta cosa que lo saca de quicio y lo enfurece, porque la persona es mala, sabe que es mala, sabe que está haciendo mal y no le importa. Pero aún así debemos orar por esas personas. Dios lo pide, Dios lo dice, porque Él convierte el corazón, Él te cambia el corazón, cambia totalmente a la persona, como me ha cambiado a mí, como ha cambiado a miles de personas, a cualquiera de ustedes, no sé la maldad que ha tenido cada uno dentro o qué grado de maldad hemos practicado, hasta dónde hemos llegado en la profundidad del pozo que nos metimos, aunque estábamos metidos, pero Dios nos sacó de ahí, nos regeneró y nos hizo una nueva criatura, y con cualquier persona Dios puede hacer lo mismo. Aún con estos gobernantes que son tan malos, tan cínicos, tan de perderles el respeto, no debemos ser así. Yo me lo digo a mí mismo, me lo repito porque yo soy una persona que no aguanta ciertas cuestiones, ciertas actitudes de las personas que se creen más que otros. Nadie debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, dice la palabra de Dios. Entonces yo no soy más que nadie y ni nadie es más que yo. Es así de sencillo. Alguno puede estar en eminencia, yo le voy a obedecer, lo voy a respetar, pero no lo voy a adorar como si fuera Dios. Entonces, toda la gloria es para Dios en la obediencia a las autoridades. Y las autoridades también se deben dar gloria a Dios, aun cuando mientan, cuando de hecho lo hacen porque mienten cada vez que se le toma juramento por Dios y por la patria. Ellos dicen, sí, juro aparentemente sobre una Biblia, y lo están haciendo. O sea, están jurando delante de Dios y por Dios que van a cumplir con lo que ellos prometen, pero resulta que después nos damos cuenta que no cumplen ni con Dios ni con la patria. Y sin embargo, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, Dios juzgará. Nosotros no somos quien para juzgarlo. Podemos emitir nuestra opinión, pero no juzgarlo como para decir que lo estamos condenando, porque no tenemos ningún poder para hacerlo. De todas maneras, hay que orar por esas personas. Según la declaración de fe, es lícito que nosotros como cristianos podamos aceptar si nos ofrecen un cargo en el gobierno, cosa que yo, lo personal, no encuentro una apoyatura bíblica para tal cosa, porque lo que es del César no es de Dios, y lo que es de Dios somos nosotros. Nosotros estamos de parte de Dios, no del César. Y hoy el mundo, con sus leyes que han sancionado y que han llevado a la práctica directamente, ya está totalmente declarados en contra de Dios en todos los aspectos de la moral. La moral dejó de ser, ya no se nombra la moral, estamos en un estado de amoralidad total de parte de las autoridades civiles que nos gobiernan. Así que Dios es Dios, y la gloria de Dios yo creo que está fuera de todo lo que tiene que ver con el gobierno hoy en día, no dentro de la política. Pero la declaración de fe dice lo que dice, yo le leo lo que se supone que debemos creer, pero también podemos discrepar porque eso no es palabra de Dios, es declaración o confesión de fe. Simplemente, yo me tengo que atener a lo que Dios dice. Si Dios me manda a ocupar un puesto político, sí, yo voy a ir a ocuparlo, pero en ningún lado de la Biblia se ofrece eso. Ni se da un perfil para poder pensar en ese sentido, ¿no? Yo, las personas que se postulan siendo cristianas, no sé de dónde sacan su apoyatura bíblica, pero de la Biblia Reina Valera 60 seguramente no. Pero bueno, hermanos, si tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, acá estoy.
La clase terminó. Esto fue el capítulo 24 que dice de las autoridades civiles que Dios pone para que nosotros las obedezcamos, siempre y cuando hagan las cosas para la gloria de Dios y siempre y cuando hagan las cosas para el bienestar de la población, de la gente de bien. Los escucho. Buenas, buenas noches, Hola, hermano. Bendiciones. buenas Hola noches, Daniel, Daniel. buenas ¿Cómo noches. están? ¿Cómo están? Bendiciones. Bueno, Oscarcito, una vez más, pudimos aprender algo más, pero bueno, esto ya nosotros lo debemos ya saber, estando en el Señor, Ujú, acerca de obedecer también a las autoridades, porque son de parte de Dios. ujú, Yo, Exacto. si bien no estoy en un cargo público, pero sí estoy sujeto, digamos, a un trabajo privado, pero se ve como el hombre corrompido por este mundo eh, busca que no le mientan, pero ellos mienten. Ujú. Pero por la gracia de Dios, uno debe preparar ese lugar donde Dios nos ha puesto. Y lo que siempre yo puedo, lo transmito y tengo varios ahí compañeros de trabajo que son muy, muy observativos a lo que uno hace, porque les hablo de la palabra y buscan de una manera u otra querer llevarte al lugar de ellos, de lo que quieren escuchar. Pero ahí veo la fidelidad de Dios, ¿no? Cuando, cuando uno pone todo en las manos de Dios y busca de Dios aprender más, Dios nos da esa autoridad para que nosotros delante de ellos reflejemos la nueva naturaleza que Dios nos da, ¿sí? Yo siempre le digo lo que la palabra dice y ellos con chiste o con broma me contestan, pero lo que yo le transmito, le digo, no es mío, sino de parte de Dios. Si no me creen a mí, es cosa de ustedes, pero es Dios quien dice estas cosas. Y hoy día iba un proveedor y dice, hola Daniel, sí, mire, ahí está, dice, no lo quiere llevar, porque aquí ya nos está cansando, dice. Y yo le digo, sí, pero no se cansa de que le mientan, no se cansa que los vivan engañando. ujú. Yo lo quiero edificar para que puedan tener, digamos, un- una mirada diferente acerca de las Muy cosas bien. que necesitamos, espirituales, pero ellos no lo quieren. Ellos aman la mentira, ellos aman el aborrecerse, ¿cómo se llama? El blasfemarse uno a otro, porque eso es lo que hacen. Y bueno, le Sí. digo, ¿no? Pero ellos no responden, no dicen nada, porque yo ya he creado ese ambiente de las cosas de Dios en mí, y ellos saben. A veces dicen más palabras, uy, dice ahí está Daniel, perdón, perdón. No, le digo, no, no tienen que ser a mí, le digo. Pero bueno, y eso me lleva también a que Dios me dé, digamos, una cierta posición en ese lugar donde yo me sienta realmente seguro, ¿no? Seguro, digamos, en el lugar que estoy, pero bueno, uno tiene que ser muy celoso de Dios para no caer en la artimaña, ¿no? De que ellos siempre están buscando. Así que es bueno saber esto y saber que también nosotros debemos, como dice la palabra, agradar a Dios y no a los hombres. Y eso, Ujú. y eso cuesta, como dice usted, es muy duro el trabajo del cristiano, ¿no? Trabajar con esta gente que son así, ¿no? Pero
para mí es un gozo poder hablarle. Eh, yo en mí eso ya lo hice común, pero yo sé que esto todos los días debo poner en las manos de Dios y alimentarme de la palabra de Dios y orar constantemente todo el tiempo, porque sabemos cómo anda el enemigo, ¿no? Por ahí por un pensamiento capaz que nos hace errar, así que siempre estar siempre alerta, ¿no? Así que bueno, gracias Oscar, muy claro lo que nos ha transmitido hoy día acerca de lo que nosotros debemos sujetarnos también a las autoridades, porque por Dios son hechas. Y, y acá acerca de lo que usted dijo acerca de aceptar, la diferencia, ¿no? De aceptar y de postularse. ¿M? Es una diferencia que debemos ver también nosotros cuando algunos nos toca. Por la gracia de Dios, creo que yo no, ya, ya no pienso tener ni nunca tuve esta postura de un cargo público, pero es bueno saberlo, que es lícito aceptar, pero en las condiciones como agradándole a Dios Claro. y no buscar ese cargo, porque ahí ya no estamos yendo al lado de ellos, ¿no? Así que bueno, todas estas cosas nos lleva a pensar y bueno, y ver la diferencia, ¿no? De lo que Dios le agrada y lo que no. Así que bueno, bueno, era mi aporte, Oscarcito. Muchas gracias por todo. Gracias, Dani, gracias, muchas gracias. Sobre todo Papi, la parte difícil para mí es tener que orar por esa gente, pero hay que claro. hacerlo porque de ahí tal vez Dios tome algún hijo. Sí, es verdad. Yo estoy orando por ellos, por los compañeros de trabajo, por mi patrón. Estoy orando y yo les digo, ¿saben que estoy orando por ustedes? ¿Ah? Claro. Y bueno, ellos miran nomás, pero en verdad, algunos vienen y me hacen preguntas, ahí todo así, y me escuchan. Pero bueno, después siguen con sus cosas, me bromean y todas esas cuestiones. Pero veo que ellos quieren escuchar, pero como no está el espíritu que lo lleve Claro. realmente a quebrantarse, Bueno, entonces simplemente son pequeñas sensaciones o emociones, no sé qué sentirán. Pero bueno, hay que perseverar. No somos nosotros claro, quien va a cambiar, sino Dios. sí. Ujú, sí. ¿Me escuchá, papi? Sí. Ah, bueno, yo de aquí lo que nos estaba enseñando, nosotros ya habíamos aprendido, cuando aprendimos también, cuando el Señor dice que le tenemos que dar lo del César, es una enseñanza para nosotros como cristianos, cuando vos dijiste que decía, el Señor nos enseña que nosotros debemos pagar todos nuestros impuestos, nosotros no tenemos que deber porque es un testimonio también que damos, y siempre recuerdo eso cuando dijiste, tenemos que obedecer y ponernos al día con todas las cosas, y bueno, y eso fue de bendición también, porque Dios nos guió y fue de bendición, pero aprendimos eso también, porque el Señor dice, no le debas nada a nadie. Entonces, esas Claro. son cosas que nosotros también tenemos que practicar, no solamente sí las autoridades, sí la política, como estaba, bueno, que se hablaba acá al respecto. Yo creo que ningún cristiano puede estar hoy en un puesto político porque lo que ellos piden va en contra de Dios, creo. Pero también tenemos que sacar eso, esos pequeños versículos donde él dice que lo del César para el César y lo de Dios para Dios, pero tenemos que obedecer en eso. Eh, Hasta en esas cosas ser irreprensible nosotros como hijos de Dios, porque en cada paso que damos siempre el inconverso trata de buscarte el lado que diga, ve que vos decís que sos, pero vos no hacés lo que Dios dice. Entonces, esas cosas pequeñas, eh,
y bueno, algunos cristianos no lo toman, no le importa si deben, no le importa si no pagan. Entonces eso también es una desobediencia a Dios, porque Dios te dice que vos tenés que hacerlo. Eso es algo que vos nos enseñaste, ¿te acordás? Y bueno, hicimos todo como Dios decía que había que hacer lo correcto, porque si no, no, porque vos también podés ir y justo le tenés que predicar a la persona que te cobra el impuesto. Entonces vos sos irreprensible también para poder tener autoridad, porque si no Sí, también, siempre estamos ahí nosotros, siempre nos buscan, algo nos buscan para hacernos ver. El inconverso siempre nos va a buscar algo para que nosotros, y no quedamos mal nosotros, sino que queda mal el Señor Jesucristo, porque nosotros estamos nombrándolo a Él. Entonces, en esas pequeñas cosas, pero eso del César yo siempre me acuerdo porque vos dijiste, hay que ponerse todo al día, al orden, y ahí fuimos a ordenar todas las cosas que no estaban bien, porque bueno, nosotros tenemos que hasta en esas pequeñas cosas que el Señor nos enseña, porque Él nos dice, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, así como le damos a Dios, tenemos que cumplir con lo que Él nos dice, del César. Y muchas veces nosotros todo a Dios, a Dios, a Dios, pero al César nada. Y el Señor dice, lo que es del César, al César, dice. Y muchas veces todos estamos, bueno, a Dios hacemos de Dios, pero Dios también nos da ese mandato, que nosotros debemos lo que le corresponde a Él, como vos dijiste, pagar los impuestos a nadie le gusta, pero bueno, tenemos que hacerlo. y Entonces por eso eso, se llaman impuestos, porque son obligaciones, es un claro, impuesto, está claro. impuesto así y hay que pagarlo. ¿Qué va a hacer? Y sí, bueno, pero el Hay Señor nos dice, un personaje norteamericano muy importante que dijo una vez, hay dos cosas en la vida que nos van a tocar y no nos podemos sacar de encima. Los impuestos es una y la muerte es otra. y sí, Así que los impuestos siempre los vamos a tener mientras vivamos, pero un día ujú, va a llegar la muerte también. Por eso así es es, importante Cristo en la vida como referencia nuestra. sí, Primero sí, porque sí, tenemos la seguridad de la vida eterna y segundo porque sabemos que allá no se pagan impuestos. claro. Y el hermano Daniel cuando compartía que él ora por los amigos y algunos se burlan, pero a muchos pueden demostrarle a Daniel que se burlan, pero uno no sabe por dentro qué es lo que la palabra está haciendo, ¿no? Porque Dios obra, la palabra de Dios él tiene obra, poder y no vuelve, claro, además hay una situación que ellos van a pasar en algún momento y se van a acordar de lo que Daniel decía, de claro, la palabra de Dios y de lo que Dios dice, sobre todo, no claro, Daniel, Dios dice. claro. Entonces, hay momentos en la vida en que todo está bien, todo está de 10 y podemos tener Ujú, salud y bienestar económico y todo, pero hay momentos que vienen también las vacas flacas. claro, Así Sí, como sí, es tiempo de así vacas gordas, hay tiempo de vacas flacas y a todos nos toca, a sí, todos nos toca. y así es, la Así palabra que, es como el agua, como la nieve que cae claro, claro, y, y da su fruto sí, a su tiempo. Así claro, que cuando Dios, porque todo lo hace Dios, Él hace lo que Él quiere, con quien quiere, donde quiere, como quiere, Él hace todo. Nosotros así es. hacemos la parte de llevar la palabra y Dios va a obrar cuando sea el momento que Él tiene. Nosotros, nosotros por tenemos eso que yo le, sembrar, como dice la palabra, el crecimiento lo claro, da Él. claro, Así es. Así es. Él lo único que puede cambiar. Eso debemos estar sí, presentes cada vez que hablamos, porque que sea, a veces en mi familia yo le transmito en el grupo, pero no me responden. Le transmito un versículo y le trato de llevar a entender ese versículo. Y bueno, nunca me dicen qué bueno, gracias, cosas así, ¿esto? Pero claro, bueno, Estamos igual, estamos yo, igual, nosotros yo también, así, yo le estamos transmito igual, igual, igual. y creo que como dice el pastor, conozco ese silencio ahí todo cuando dice él. sí, Y Sí, bueno, sí.
porque si fuera que estamos agradando al oído de ellos, creo que van a responder, como a veces decimos algo, un comentario o algo Sí, sí, que nos pasamos, sí, algo cotidiano, todos se prenden en comentar, pero cuando es la palabra de Dios sí, es transparente cuando la palabra está chocando, ¿no? sí, sí, No sé, al Amén. corazón así, pecador sí, todavía. Así que bueno, es sí, disfrutar la palabra, claro. no, no ponernos mal por ella, Ujú, porque ujú, es tarea de Dios trabajar en el sí, corazón de las personas que no le conocen. Así claro. que nosotros solamente somos esos mensajeros que Dios, por gracia, nos permitió llevar a cabo el mensaje, ¿no? De Él, el mensaje Claro, de esperanza. sí, 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 sí. Así que bueno, hermanitos, lo, lo dejo, los dejo. Sí. Bueno, Bueno, Dios les Bueno, bendiga, un Dani, gusto, Jorgecita, no Gracias. lo hemos Dios le escuchado. bendiga, Sí, Dios le ¿querés bendiciones. que bendiga. oremos Hola, antes que te Victoria. vaya? Ah, ¿Querés que oremos antes que te vaya? Así ya sí, te vas Sí, orado. sí, sí, sí. sí, Bueno, vamos a orar, hermano. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso que hemos pasado con tu palabra. Gracias, ujú, Señor, por lo que los hermanos han escrito en aquel tiempo de la Reforma, de esta confesión de fe que tenemos y su dirección para nuestras vidas, Señor, aunque no siempre tenga que ser en total obediencia a ella, porque no es la palabra de Dios inerrante, sino tu palabra a la que debemos obedecer, tu palabra, no esa declaración de fe o esa confesión ujú, de fe, Señor, sino que es una guía simplemente, pero te damos gracias porque nos abres el entendimiento a través de ella ujú, y nos das la posibilidad de poder discrepar cuando discrepamos, cuando ujú, es amparado bíblicamente, Señor, y sabemos a quién tenemos que llevar gloria, honra, alabanza, siempre a tu nombre y no al hombre, el hombre es falible, Señor, y te damos gracias porque tú nos das la dirección justa, ujú, la dirección del buen camino, Señor, que tú has trazado para que nosotros lo sigamos. Te pedimos que nos des entendimiento siempre y nos des siempre una mente crítica, una mente aguzada, que es la mente de Cristo, Señor, para hacer lo ujú, correcto y que nos des ujú, la capacidad, sobre todo, para poder orar por aquellos a quienes no queremos o a quienes se nos hace ujú, difícil, que son las autoridades que están sobre nosotros, Señor, que muchas veces se comportan de una manera errática, de una manera que va en contra de tu voluntad, Señor, pero tú nos pides que oremos por ellos, así que debemos hacerlo. Gracias, Padre, por enseñarnos, gracias por exhortarnos, gracias por tu ujú, palabra, gracias por darnos la vida y gracias por tu providencia en todo momento en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te despedimos y te pedimos que nos des una noche, un descanso bueno, Señor, en esta noche, que podamos meditar tu palabra, que podamos tener ujú. esto en nuestra mente y en nuestro corazón para poder aplicarlo a nuestra vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Amén. Señor. Amén, Amén. amén. Buenas noches, Carmen. Buenas Buenas noches, Victoria, noches, Juan. perdón. Me llegué a conectar tarde, pero me llegó visita de improviso. Ah, bueno, pero te has Bueno, Lo conectado, muy importante es que bien. usted Sí, pues Está. ya estaba. Victoria y Juan, Dios les Ajá. bendiga, gusto de chao, verlo. Bueno, Dani. bendiciones. Bendiciones, hermano. Dios les Bendiciones, bendiga. bendiciones. Chao, Adiós, Juan. chiquito. Chao, Luis, chao, Chao, Juan. Chao, Juancito. Juancito, ahí está Juancito. Mira qué lindo, ¿eh? Chao, Juancito. Chao, chao. Chao, Chile. Chao, Juan. Chao, chao. Dios les Besito. bendiga. Que tengan Chao. buenas noches, Bendiciones. Buenas noches, Victoria, Juan, Carmen, hermana. Que Dios Buenas los Gracias, noches bendiga. a Chao, todos. Cristian. Cristian, Chao, Rosana. Chao a Rosana, todos. Luis, y están, Dani.